Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Este pasaje relata en detalle un juicio a un milagro. Es en esencia el contenido del pasaje, un juicio que se hace a un milagro. En general, los juicios, no debería ser así, son para descubrir o esclarecer la verdad. Eso es lo que se busca en un juicio, ¿verdad? Pero este, desde el principio, no era para esclarecer la verdad, sino era para callar la verdad. Ese era el objetivo de los que celebraban ese juicio informal, podemos decir, pero no menos grave. Ellos querían acallar la verdad, porque el Evangelio quiere ser acallado ahora, hoy, lo fue y lo será siempre, porque el enemigo se revuelve contra él y de muchas maneras se quiere acallar la verdad. Con muchas estrategias, algunas que ni nos damos cuenta, algunas que en apariencia son de libertad, pero la realidad es que aquellos que sí que conocemos la verdad y que la hemos recibido, no la callarán en nosotros. Y sabemos que prevalecerá y nunca será vencida. Habrá luchas, habrá problemas, habrá situaciones difíciles, pero la verdad prevalecerá siempre. El milagro es un milagro muy sencillo. Jesucristo, en el capítulo 9 al principio, al pasar vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y eso le dio oportunidad a Jesucristo dos cosas. Una, de aclarar ese principio que ni era él ni era sus padres los que habían pecado. Lo que eso le daba la oportunidad a él de proclamar el poder de Dios. Como muchas veces el Señor hizo señales, hizo milagros, porque lo que quería hacer era proclamar que había sido enviado y que además Dios Padre le daba poder para hacer milagros y resolver y tocar a la gente. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? El ciego creyó en Jesús a través de la evidencia. El ciego empezó a creer por los hechos, antes que por la fe. Los hechos le llevaron a la fe. A veces el camino se inicia en los hechos, en la realidad, y acaba en la fe, y viceversa también, ¿no? Él creyó a través de la evidencia y de la razón. Pero los fariseos, esa razón que le llevó al ciego a este hombre, que en principio no sabía muy bien quién era, ese hombre me ha dado la vista, él usó la razón. La razón no está reñida con la fe, en absoluto. En cambio, los fariseos, los escribas, las autoridades religiosas que estuvieran allí, ellos usaban la razón para atacar esa realidad y esa evidencia. La razón y la fe, ambas son de Dios. El razonar es una capacidad que Dios nos ha dado humana. O sea, tú puedes razonar la fe. Tú seguro que contigo mismo hablas, porque en definitiva la razón es la capacidad que tiene el cerebro de analizar cosas, hechos, realidades, impresiones, sensaciones, experiencias. La razón, el pensamiento, razona estas cosas, ¿verdad? Es una capacidad humana de pensar y analizar los hechos. Los que se ven y los que no se ven, los espirituales, porque hay dos ámbitos, y tan cierto es uno como el otro. El espiritual, el físico, la evidencia, lo real. Eso, como les decía, es el relato de un juicio. Informal, pero con todos los elementos de un juicio, ¿eh? Si lo observan ustedes en detalle, pasaje que habrán leído muchas veces, porque es un pasaje que siempre me ha atraído, siempre he visto algo enigmático en este pasaje. Es un juicio en el que hay fiscales, hay un acusado. Eso es lo extraordinario. El acusado de ese juicio, ¿saben quién es? Realmente Jesucristo. A quien se está acusando realmente es a Jesucristo. Pero en este pasaje Jesucristo no está físicamente. Está su espíritu, está su presencia, está su poder, pero él físicamente en este pasaje no está. Podríamos decir, usando un lenguaje legal actual, que era un testigo que estaba ausente, era un culpable ausente.
En este relato hay fiscales, como les digo, es el acusado ausente y su figura sobrevuela todo el relato. Está el imputado, que tenía un doble papel, imputado y testigo. Ya estaba allí con la doble figura, que es el ciego. Corrijo, él es ciego, porque ya no es ciego, ya está, ya ve. O usar vidente, y no uso lo de vidente porque se puede malinterpretar, pero era una persona que veía, era un vidente ahora ya. Y los testigos. Pero lo que realmente pasaba en los juicios que están amañados, y hay muchos juicios amañados, la sentencia ya estaba establecida. O sea, ellos hicieron el juicio para dar una apariencia de justicia, pero la sentencia ya la tenían determinada. Tenía que ser eliminado el que proclamaba esa verdad. En ese pasaje vemos el creyente que creyó sin verle. El ciego creyó sin ver a Jesucristo, él creyó. Porque cuando ya estaba sanado, Jesucristo ya había desaparecido, ¿recuerdan? Él le puso lodo, podría haber hecho sin lodo Jesucristo, pero quiso hacerlo así. Le dijo, ves a lavarte los ojos, quizá para probar su fe, su obediencia. Él fue, y cuando ya recobró la vista, Jesucristo ya no estaba. O sea, el ciego creyó sin ver a Cristo. Estaban los que sí le vieron, pero no lo creyeron. Y así pasa en la sociedad, ¿verdad? Qué maravilloso que es el Señor como nos toca. A veces creemos en Él sin que haya habido nada previamente. El Señor toca y el Espíritu está en nosotros y creemos. Y a veces hay gente que cree y no sabe explicar el porqué. Y hay gente que cree a través de otras personas, de hermanos, de amigos, de una reunión, de asistir a un culto, de múltiples situaciones, de un milagro en su vida. Los milagros también llevan a la fe, por supuesto que lo hacen. Están los que le vieron, pero no lo creyeron, y que le conocían, pero no le creyeron. Y también está la realidad de que les decía que estaba determinado que había que encausar, castigar, eliminar al que traía la verdad. Matar al mensajero se llama esto. Ellos estaban dispuestos a matar al mensajero. Porque muchas veces, para que no se extienda la verdad, para que no se extienda lo que realmente Cristo hizo, y quisieron matarle, pero al matarle, el efecto fue todo lo contrario. Se propagó y se multiplicó porque al resucitarse su espíritu empezó a tocar. Ellos en este juicio, como digo, querían matar al mensajero para que la verdad no se siguiera extendiendo. No lo consiguieron, como sabemos, gracias a Dios, porque Dios tenía otros planes, Jesucristo tenía otros planes y los iba a llevar a cabo. Se están llevando a cabo. Aún no hemos llegado al final de su proyecto, de su plan. Seguimos en ello, para la gloria del Señor. Creyó sin verle. En todo el pasaje, como les decía, está ausente la figura de Jesús, pero su espíritu y su obra lo llena todo. El ciego aún no le había visto, como les decía, en el versículo 11, antes de empezar el pasaje, respondió él y dijo, aquel hombre, está hablando el ciego, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces les dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. O sea, él ya creía y había creído a la orden de Jesucristo y ya veía. Pero veía y ya Jesucristo no estaba a su lado. El ciego aún no lo había visto, pero ya empezaba a creer, ya empezaba el Espíritu a trabajar en él. Que qué maravilloso que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Trabaja pausadamente, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da lo que necesitamos muchas veces. Pero los que veían, los que conocían a quién era Jesucristo, quién decía ser y que lo negaban, aunque algunos veían que era cierto, estaban ciegos. En Deuteronomio hay unos versículos que hablan precisamente de Jehová, de Dios Padre, advirtiendo qué tenían que hacer para descubrir los falsos profetas. Porque falsos profetas ha habido siempre. Había en el Antiguo Testamento, había en el tiempo de Jesucristo y sigue habiendo hoy. Hay falsos profetas.
Y en Deuteronomio, quiero leer 2 versículos. Jesucristo, Dios dio instrucciones para que se descubriera el falso profeta. Dice Deuteronomio capítulo 13: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció diciendo vamos en pos de dioses ajeno que no conocisteis y sirvámosle, hago un inciso. En este caso, aunque alguien tenga poder, si no proclama a Dios Padre y le pone a él en el centro y a él la gloria y el honor, no es un profeta, es un falso profeta. No darás oídos, sigo, el siguiente versículo del capítulo 13 de Deuteronomio. No darás oídos a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con vuestra alma. Acabo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él seguiréis y serviréis. Jesucristo, toda señal, todo milagro que hizo, lo proclamaba al Padre. Decía y afirmaba que lo hacía por el poder que el Padre le daba. Lo hacía como una señal para glorificar al Dios creador. En todo momento puso a Dios en el centro. Y esa era la misma fórmula que los escribas y los fariseos sabían. Aquel que hacía una señal, demostraba un poder y proclamaba a Dios y le ponía en el centro, ese era un profeta. Y Jesucristo, verdadero, y Jesucristo era lo que hacía. Le negaban cuando veían señales suficientes en el Señor para poder creer que era enviado por Dios, que era Dios hecho hombre, que estaba dispuesto a morir por él. Los escribas no podían aceptar a Jesucristo. Ese era un problema en el fondo de intereses, de poder, porque nos dice el 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ciego de nacimiento, probablemente había escuchado la palabra, seguro que se había acercado a la sinagoga, o le llevaban, o él escuchaba cuando se leían los rollos en los que se leían las lecturas apropiadas para cada día o cada momento. Quizá había asistido, no lo sabemos, él conocía la palabra, es evidente, porque él dice, él es profeta. Pero los escribas, los que acusaban a Jesucristo, no podían aceptar a Cristo, porque al aceptarle era reconocer que estaban equivocados. La sociedad, incluso gente bien intencionada, cuando le hablas de Cristo y del poder y de lo que ha hecho en tu vida, que eso nadie lo puede refutar, podrán refutar otras cosas, pero lo que ha hecho en tu vida, eso nadie lo puede refutar. Cuando tú hablas de Cristo, hay personas quizá que les prestan atención, ¿no? Lo que les dices les llama la atención, quizá el Espíritu quiere empezar a trabajar en ellos, ¿no? Pero el reconocerlo a los escribas, el reconocer lo que ellos veían que había poder, pero al aceptarlo hubieran reconocido que estaban equivocados. Y muchas veces la sociedad simplemente rechaza el Evangelio, rechaza a Jesucristo, rechaza su poder, rechaza el poder transformador que hay en las personas, no solo físico, que también, sino espiritual sobre todo. Lo rechazan porque si lo aceptan, es decir, oye, estamos equivocados. Hemos atacado la fe, hemos atacado a Cristo, atacamos de muchas maneras, de mil maneras al cristianismo, pero tienen razón, no pueden reconocerlo. Algunos sí, cambian y reconocen que estaban equivocados y se abrazan a Cristo. Cuando no se tienen argumentos, lo fácil es negar. Observar a ti mismo a veces cuando quieres discutir algo, negar algo y no tienes argumentos. Quizá se usa con los niños, ¿no? Cuando un niño te pide una cosa y tú le dices, porque yo lo digo, es una manera de decir, no tengo, es una manera de reconocer que no hay argumentos, porque si los tuvieras, lo dirías. También lo hacemos con los adultos. A veces lo disfrazamos de muchas cosas, pero a veces no hay argumentos para negarlo. Y los escribas no tenían argumentos, porque había una evidencia real. Podían discutir algunos aspectos, pero no podían negar la evidencia. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista,
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Lo que les decía, este juicio estaba ya amañado en un sentido, ya tenía una sentencia, había que acallar esa realidad, había que acallar el milagro del Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Y ellos, como jueces injustos, lo que se suele hacer en todo juicio, en toda estrategia para acallar una verdad, es desacreditar al que la aporta. Claro, yo puedo proclamar algo, pero si yo doy un mal testimonio o se me acredita de alguna manera, se me critica, se me injuria, se dicen mentiras de mí, mi verdad, entonces no será creída, no será aceptada. Ellos, de alguna manera, la estrategia que tenían, que tiene hoy la sociedad, es desacreditar a los testigos, que somos nosotros, de que Cristo es real, que ha cambiado nuestra vida y que Él es Dios. Porque desacreditando a los testigos, creen que pueden desacreditar al Dios Todopoderoso. Y esto ellos querían hacer. Querían desacreditar al ciego, a los padres, a quien fuera. Si hubiera habido más testigos que los hubiera, también los hubieran traído. Los jueces injustos usan esta estrategia. Quieren desacreditar al que porta la verdad, porque así creen que podrán acallar la verdad. Y querían hacerlo con Jesucristo, pero Jesucristo es Dios y está por encima de cualquier estrategia de cualquier humano, ¿verdad? Ellos llaman a sus padres, envían a buscar a sus padres. Uno, simplemente fijándose un poco en el contexto, puede darse cuenta de la situación que nos describe el Evangelio. En aquella época, un ciego de nacimiento no podía fingir ser ciego de nacimiento, ¿verdad? Porque la gente que tenía alrededor le había visto crecer, le había visto toda su vida siendo ciego. Probablemente no lo dice exactamente, pero sus padres o él mismo se situaba cerca del templo, cerca de una sinagoga, para pedir limosna, que era lo que hacían los ciegos, porque no tenían otra fuente de ingreso, no tenían otro sustento que las limosnas que le pudiesen dar, ¿no? Comida o dinero para comprarla. Eso no lo dice la palabra, pero tenemos que pensarlo. Entonces, los escribas decidieron llamar a sus padres, y llaman a sus padres. Y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? En la pregunta ya encierran algo. El que vosotros decís que era ciego. De sobra ellos sabían que era ciego, pero de alguna manera ya era sembrar la duda y meter presión a unos testigos fundamentales en ese juicio. Porque pensaban, si les asustamos, veremos cómo reaccionan, y sabemos cómo hicieron al final. El que vosotros decís que era ciego. ¿Cómo van sus padres a mentir sobre la ceguera evidente de su hijo, que había sido ciego toda la vida y que había recobrado la vista por el milagro que Dios hizo en él? Sus padres eran honestos, no negaban la evidencia, ¿cómo la iban a negar? Pero temían al poder de aquellos que les estaban preguntando. No los querían desafiar, porque conocían el poder que tenían sobre sus vidas. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? Contestan. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo lo iban a negar? Pero siguen diciendo, ya de alguna manera se están un poco defendiendo, pero como vea ahora, no lo sabemos. Era manera de decir: a nosotros no nos compliquéis, nosotros no lo sabemos. Era ciego y ahora no es ciego, ¿no? La gente también ve a veces los milagros. Incluso hay médicos que ante una curación inexplicable desde el punto de vista científico tienen que reconocer que es algo que no pueden explicar. Pero aún así no lo aceptan. Están en un terreno de decir: mira, se ha curado, pero yo no sé por qué se ha curado. En vez de decir las palabras es algo inexplicable, algo que no tiene explicación científica, reconocen la evidencia, no lo pueden negar, pero al mismo tiempo un poco como se lavan las manos. No, yo no sé nada. O sea, él sabe mucho, si lo sana él, el médico explicará todo, pero si no lo sana él, no saben explicar, porque el poder de Dios no se puede explicar. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. De qué manera ya estaban
desviando la atención al hijo. En otro caso, los padres hubieran dicho, sí, él no veía, y aun no creyendo podrían decirle, pero sabemos que ha pasado algo extraordinario, que ha sido sanado, que es algo que no tiene explicación. De alguna manera hubieran defendido al hijo, pero no, se apartaron. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos. Esa era la realidad. Se daban cuenta de lo que querían los judíos, desacreditar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, desacreditar a aquel que ha traído la salvación al mundo. Y se le sigue desacreditando de muchas y de mil maneras. Se sigue contaminando todo lo que Cristo trajo a la tierra, la salvación, pero también la transformación del ser humano. Por cuanto a los judíos, esa es la segunda parte del 22, ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Lo que les decía, el juicio ya estaba, la sentencia ya estaba dictaminada. Esa verdad, ese profeta que dice que es hijo de Dios, que hace milagros, que era evidente, tiene que ser eliminado. No les preocupaba la verdad, lo que sí les preocupaba era lo que decía esa verdad, y eso a ellos no les convenía. Esos fueron, como les decía, los que vieron, pero que no lo creyeron. Tenían elementos suficientes para saber que Jesucristo era enviado, que Jesucristo enaltecía al Padre, ponía a Jehová en el centro, a Él le daba la gloria de todo lo que hacía, con Él se comunicaba, ellos lo veían, lo sabían, pero no podían aceptarlo. Jesús les da una lección de tolerancia. Quiero leer estos versículos de Mateo 9, el 38 y el 40, cuando en una situación los discípulos se acercan a Jesucristo y le hablan de que alguien está haciendo milagros. Recuerdan, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y esa es la respuesta sorprendente de Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Aquí los padres, los escribas, todos tenían la oportunidad de pensar lo que quisieran, pero podían decir, bueno, ha hecho un milagro, lo ha hecho en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, Creador, ¿para qué oponernos a él? Y le estaba diciendo eso a Jesucristo, a alguien que estaba predicando, que no era de su grupo, pero no se lo prohibáis. Si hablan del Evangelio y de la verdad, no se lo prohibáis, dejadles que lleven el Evangelio a aquellos que no lo han recibido todavía. Muchos tienen la salvación en sus manos, pero no dan el paso. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Hablamos con personas a las que hemos presentado el Evangelio, desde que les hablamos de Jesucristo, del poder de Dios, de cómo puede transformar su vida. Solemos decir, normalmente es así, cómo ha transformado la nuestra. Mira, yo te puedo hablar, y eso no hace falta ser un gran teólogo. Yo era así y ahora soy así. Yo tenía una enfermedad muy grande, que podría ser, y los médicos no me curaron y me sané. ¿Cuántos casos hay? Miles de casos, ¿verdad? Que la ciencia dice, no, eso es inexplicable, esto no lo sabemos explicar, pero no pueden aceptar la verdad. Muchos tienen la salvación en sus manos, pero no dan el paso, porque hay temores, hay dudas, los retos de la fe, los retos de la fe. La fe te presenta retos. La fe es un paso de valor a veces, tienes que dar un paso de valor. Creer que realmente tú crees en Dios, en ese Espíritu que ha venido a ti, pero sabes, intuyes que eso significará cambios en tu vida, que eso traerá renuncias, que eso traerá luchas, pero a pesar de todo es tan fuerte el Espíritu que te impulsa y te sigue llevando para adelante. Muchos tenían pero por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Se estaban quitando de medio. No podían discutir la evidencia, porque entonces se podía acusar de perjuros. Su hijo era ciego, habría miles de testigos que podrían confirmarlo. Preguntarle a él. Pero una manera de decir, nosotros no queremos saber nada en este asunto. Ellos intuían o sabían claramente que a quien se estaba juzgando realmente era al que había traído la vista a su hijo, a Jesucristo, al profeta que sanaba y glorificaba al Padre.
Ellos estaban dispuestos a ir más allá, a no solo negar, sino ensuciar la imagen de Cristo y del Evangelio, porque le pidieron al ciego que blasfemara. Y a veces la sociedad le pide al creyente de una manera subliminal que niegue, que se aparte, que no proclame. A veces es una manera de negar a Cristo. El 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Aquí suena suave, ¿verdad? Pero calificar a Jesucristo de pecador es una blasfemia. Incluso para ellos. O sea, los judíos sobradamente sabían, que no se hubieran atrevido, que acusar a Jehová, Dios creador, de pecador, bueno, lo hubieran lapidado en aquel mismo lugar. Y le estaban proponiendo al ciego que acusara, que acusara de que él era un pecador, que Jesucristo, el que le había sanado, era un pecador. La presión que se ejerce sobre la fe, sobre el Evangelio, es grande. A veces es de una manera, en apariencia, que no hay un ataque, sencillo, pero realmente se intenta desprestigiar al Dios creador, a nuestro Señor Jesucristo, y quitarle toda la gloria. A pesar de las evidencias, se quería callar al Salvador, y hoy quizá más que nunca. De una manera muy subliminal, muy inteligente, con muchas estrategias. Incluso Jesucristo mismo lo dice en Mateo, ¿no? Cuando aquel pasaje que dice: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Para mí lo hacía más en un sentido simbólico, ¿no? De la lucha, de la tensión que se produciría, que se produce entre aquellos que reciben a Cristo y otros cercanos a ellos no lo reciben. Hay una presión, hay una tensión muchas veces, pero sigue diciendo, y ese sí que es cierto, literalmente: y seréis aborrecidos, todos aquellos que le reciban, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será. Jesucristo sabía que esto sucedería, y sabía que sigue pasando todavía. El ciego, a su manera, estaba proclamando a Jesús. El ciego, quizás sin darse cuenta, ya estaba proclamando al Señor. Nos dice en el 27: y le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? De alguna manera el ciego ya estaba analizando y debía pensar: ¿por qué insisten tanto? ¿Qué es que os interesa Jesucristo? Aún no había advertido sus intenciones. Él creía que era interés, quizá pensaba que era un genuino interés por saber por qué preguntaban tanto. No, su interés no era bueno, era bastante negativo. ¿Queréis haceros vosotros sus discípulos? Y le respondieron, como nos decía, con la injuria, con el insulto, como se hace cuando no se entiende al Espíritu. Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Cuando no hay argumentos, como les decía, ni razones, se ridiculiza, se injuria, incluso se insulta al Señor. De muchas maneras, o directamente. Qué atrocidad, ¿verdad? A veces quizá no somos conscientes de cómo al Señor deben retumbar los oídos y cuál debe ser el sufrimiento del Padre, ver que se insulta a aquel que dio la vida por nosotros y está sentado a la diestra del Dios Padre. Ellos estaban dispuestos, como les decía, a matar al mensajero. No importaba si era verdad o si no era verdad. Lo que ellos querían era que aquel que traía este mensaje a Jesucristo y a ese convertido que ya era el vidente o el ex ciego, ya no era ciego, no lo olvidemos, querían matarlo de alguna manera. A Jesucristo lo matarían, lo sabemos, lo llevarían a la cruz, porque tenían que eliminar lo que él estaba trayéndonos, a lo que él había venido. Y de alguna manera también matarían a ese mensajero menor que era el ciego. Los ciegos que estaban en la fe en el ámbito espiritual y en razón mental. Quiero decir que la fe es algo que está en el ámbito espiritual, ¿verdad? La razón en el ámbito mental. Pero la fe, como les decía, no discute con la razón. Aunque a veces se usa la razón para atacar a la fe. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Unos usaban la razón
el ciego, el que había recibido el milagro y creía ya en Jesucristo, empezaba a creer, quizá en una fe incipiente, muy verde, pero los otros, los que conocían a Dios en teoría, usaban la razón para atacar esa verdad. La razón la podemos usar en la dirección que queramos y con la intención que queramos. Pero ni con todo el peso de la ley podrían luchar contra la fe sencilla, pero poderosa del que fue ciego. A veces la fe de aquel que no sabe expresarse, pero con su espíritu, con su corazón, proclama a Cristo quién es y lo que ha hecho en su vida, es más efectiva que cualquier discurso de cualquier teólogo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, les contesta a ellos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. El ciego sigue usando la razón. Nadie que es ciego puede ser sanado si no es por el poder de Dios, y más de nacimiento. Nadie que haya sido un ciego de nacimiento puede ser sanado, puede volver a ver. Y yo veo, y yo era ciego de nacimiento. ¿Qué queréis negar? La evidencia. ¿Cómo negáis la evidencia de lo que Dios ha hecho en mi vida? Pero había que matar al mensajero para que no se proclamase la verdad. Ante los argumentos del ciego curado y este guiado por el Espíritu Santo, nada podían hacer. Si este no viniera de Dios, sigue diciendo el ciego, nada podría hacer. Él conocía la verdad. Él conocía lo que en Deuteronomio se había dicho. Puedes probar al profeta. Si el profeta proclama al Dios verdadero, le da toda la gloria al Señor, es consciente de que el que hace el milagro no tiene ningún poder, es sido un canal, un instrumento, y reconoce y glorifica al Padre, ese es un profeta. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Si ese proclamando al Padre, glorificándolo y hace señales, es porque viene del Padre. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Puede parecer algo banal expulsar a alguien del templo en aquella época, pero era algo terrible. Expulsar a alguien del templo era condenarlo a la muerte, casi literal, porque al expulsarte le afectaba a su vida social. Para empezar, ya era un proscrito, nadie le iba a recibir, nadie se iba a relacionar con él. También familiarmente, cuando era expulsado, a su familia, a los padres, ya había empezado, los padres en el juicio, lean los versículos clave, ya empezaban a distanciarse del hijo. Se estaban distanciando de él porque sabían las consecuencias de oponerse a la religión, al poder de la religión. Ser expulsado significaba casi la muerte, socialmente, familiarmente, incluso económicamente, porque tenías alguna actividad, la gente te daría la espalda, ya no querría saber nada contigo. Y además también algo muy importante para el ser humano, vital para el creyente también, la comunión. Necesitamos la comunión con los demás. ¿Ustedes la necesitan, hermano, la comunión? Si están muchos días sin ver a un hermano, ya falta algo, ¿verdad? No, estamos muy vistos, porque nos vemos siempre, pero nunca nos cansamos de vernos, ni saciarnos. Porque esos lazos espirituales que el Señor ha tejido entre nosotros nos mantienen firmes. Pues al que era expulsado del templo se le condenaba prácticamente a la muerte. Y en un sentido era peor que la muerte. Pero él lo enfrentó. Lo enfrentó porque él ya sabía o sentía que Cristo no le iba a dejar y estaría con él. El Señor, quiero acabar con esto, hermanos, Dios puede llegar a nuestras vidas de muchas maneras. Yo no sé cómo ha llegado la tuya. Yo sé perfectamente cómo ha llegado la mía. Lo he comentado muchas veces. Llegó a través del pie enfermo de mi mujer. Yo suelo soltar así y la gente, oye, ¿puedes contarme? Lo hago a propósito. Bueno, a ustedes ya se lo he contado, pero cuando alguien me lo pide, oye, tú, hermano, ¿cómo llegaste al Señor? Yo les digo, pues yo llegué al Señor con el pie enfermo de mi mujer. Literalmente fue así.
Señor llega a nuestras vidas de muchas maneras. A cada uno el Señor lo trata de una manera. Y podemos abrirle o cerrarle nuestro corazón. Eso ya, ahí tenemos esa libertad. El Señor no nos obliga. El ciego podría incluso haber sido sanado y decir, no, yo no quiero saber nada, qué bien me has sanado, fantástico, pero no quiero saber nada de ti. Pero no, Él le recibió. Pero cuando el Señor le recibimos y viene a nuestra vida, ya no nos deja de forma. Porque le necesitamos, sobre todo en esta etapa, cuando le hemos recibido y la fe empieza a crecer en nosotros. Ya en el pasaje siguiente, por eso decía que Jesucristo no estaba, pero no estaba lejos. Jesucristo seguía con su ministerio y con sus discípulos, proclamando, mostrando su poder a los que le escuchaban. En el 35 nos dice, Jesús, que le habían expulsado, oyó Jesús, refiriéndose al ciego, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, hallándole al ciego, seguro que Dios se puso cerca para que el ciego le encontrara, le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó al ciego. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Esas son dudas, pero honestas, son dudas sinceras, dudas y preguntas que nos hacemos todos cuando tenemos un encuentro con Cristo. Y le seguimos preguntando, mucho tiempo después, no dudando. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y le contestó, creo, Señor, y le adoró y dijo, para juicio he venido yo, dijo Jesucristo, a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Así es con todo aquel que se acerca a Cristo, que estaba ciego, físicamente o espiritualmente. Cuando recobramos la vista, el Señor nos toca para que nuestro espíritu reaccione y le recibimos con miedo, con temor, con muchas dudas, pero con un corazón abierto, dispuestos a seguirle y a servirle. Y Él se convierte en un amigo fiel. Le necesitamos siempre, aunque hayan pasado muchos años desde que nos hayamos convertido. Bueno, yo prefiero decir que Él me haya convertido, porque fue Él que me tocó. Yo no tengo ningún mérito. Pero cuando le tenemos a Él, se convierte en un amigo fiel. Un amigo fiel, fiable y que está con nosotros, que está a nuestro lado. El ciego ya creía y el ciego se acercó a Él y le reconoció como el que le había salvado y probablemente empezó una vida llena y plena como todos aquellos que recibimos a Cristo. Y a pesar de la oposición, a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que se levanta en contra de la verdad y de Cristo, seguimos y permanecemos fieles. Y a Él demos las gracias por ello. Yo les invito a que se levanten y vamos a acabar.